al equipo que nos grabe, darle la bienvenida a otro gran amigo, a quien he extrañado, con el que he extrañado platicar desde hace mucho tiempo, el querido abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. Querido César, bienvenido, ¿cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Buenos días, un placer saludarte. Es un placer siempre platicar contigo aquí en Sin Censura. Y pues nada, te he estado leyendo en redes sociales, me llamó mucho la atención el seguimiento, antes de que pasemos al tema de lleno de Genaro García Luna, me llamó mucho la atención la respuesta que le haces a un personaje que le gusta ponerse pantalones de cuero muy entalladitos, muy apretaditos, sobre pues un llamado que hace a la violencia, un llamado a la revolución, como si verdaderamente fuera algo sencillo, algo normal, algo que este sujeto pueda sacarse de la banca, un conflicto armado, ¿no? Y mira, como familiar muy amoroso de miembros de las Fuerzas Armadas, estoy completamente de acuerdo con lo que planteas en tu columna en La Silla Rota, el orgullo incomprendido de ser militar. Permíteme leer la primera parte que es verdaderamente fundamental. Dices, la vocación del servicio de las armas no es para los débiles. Sabemos de antemano que en comparación con otras profesiones, aquí sí se brinda la vida por la nación y se lucha a diario por ser los mejores. La educación militar es vivir bajo un régimen de disciplina, es tener orden y sobre todo lealtad a la investidura del uniforme que se simboliza a la patria. Si algún general, jefe, oficial o tropa demuestra con su conducta lo contrario, es indigno de usar el uniforme verde olivo. Esa última frase me recuerda mucho a lo que siempre me plantea mi mamá, que es enfermera militar, ¿no? Y que nos dicen a gente como tú y como yo, que también somos familiares, y bueno, tú eres miembro de las Fuerzas Armadas, que tenemos sangre verde olivo. Pero, ¿por qué no nos amplias un poco más sobre esto? Ahora, precisamente, que estamos viendo el juicio de un personaje que fue detenido por las Fuerzas Armadas, y algo que nadie está reconociendo en estos momentos sobre nuestras grandes Fuerzas Armadas. Mira, fíjate, lo que pasa es que yo, incluso en algunos hilos que he hecho en Twitter, les voy explicando a la gente para que tengan los antecedentes. Por ejemplo, Sergio Villarreal, ¿no? El grande, quien es ahorita el primer testigo cooperante de la Fiscalía, que está declarando en contra de García Luna, dicen es que él lo detuvo y él nada más está declarando en su contra por resentimiento. Y la verdad es que no fue así. Quien lo detuvo a él fue la Marina, ¿no? Fue una situación completamente distinta. Pero hay que recordar que hubo un personaje, ¿no? Que forma parte de este grupo de personas que ostentaron el poder durante más de 2 sexenios, ¿no? Que es Marisela Morales. Y Marisela Morales utilizó a 3 testigos protegidos como sus testigos estrellas que terminaron acusando a todas las personas que ellos querían perjudicar. Uno de ellos, Javier Rea Valles, que todos los conocemos, excomandante de la Policía Federal, que salió absuelto, pero que utilizaron a Sergio Villarreal con el nombre clave de Mateo, utilizaron a otro testigo protegido también que era Jennifer, que curiosamente ellos conocían y sabían de todos los asuntos y los utilizaban en todos lados. Incluso se les pagaba por medio de una nómina, se les daba protección, y que curiosamente en México sí tenía validez el testimonio que ellos daban y que utilizaban para perjudicar a cientos de personas. Me pregunto yo, ¿por qué ahora todos esos medios de comunicación que dicen que cómo se le va a creer a un delincuente, sí le creían cuando hacía imputaciones en contra de personajes que quería perjudicar a los gobiernos en aquel entonces? Porque recordemos que el asunto del comandante Herrera Valles fue que él directamente denunció que Genaro García Luna estaba coludido con narcotraficantes, se llevó a cabo todo un juicio, él estuvo varios años en prisión, tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuvo en prisión porque le tocó estar con mi señor padre, y la verdad es que fue una persona que demostró con los años su inocencia. Entonces, ¿por qué ahora las dudas? Yo voy de acuerdo que nosotros no tenemos que violar la presunción de inocencia, mi querido Toño, pero ¿por qué siempre? Y es algo que me genera mucha duda. Si los medios de comunicación están defendiendo a García Luna porque tienen miedo de que se filtre esa relación que él tenía con algunos comunicadores, periodistas y medios de comunicación, o es porque este gobierno y la presidencia de la República tienen interés que se conozca toda la corrupción que existió en los sexenios anteriores. Y esa es la gran duda que me genera, porque no entiendo
¿no? Y creo que hay que ser claros, incluso en la columna lo comento al final. A mí me hubiera encantado en estos tiempos, con esta clase de atención mediática y de los medios de comunicación, haber llevado el juicio de mi señor padre, porque hubiéramos tenido la oportunidad de que la gente conociera la realidad de lo que sucedió y no las mentiras que estos medios corporativos sacaron durante años, ¿no? Y que me he pasado muchísimos años en desmentirlos con documentos en mano, pero que hubiera sido, bueno, maravilloso. ¿Por qué? Porque creo que la transparencia es lo más importante. Entonces, me surge mucho, te digo, esa duda. La defensa que están haciendo el personaje es porque tienen un interés personal y tienen miedo de que salga por ahí el nombre de algún medio de comunicación o de un periodista, o es porque simple y sencillamente traen la narrativa de no conceder nada que pueda beneficiar a este gobierno. Y como obviamente si Genaro García Luna sale culpable, pues lo que ha sido, ¿no? Los comentarios de este gobierno durante muchísimos años, ¿no? Desde que pertenecían a la oposición, pues es que había personajes, ¿no? Desde las cúpulas de poder, que lo que hacían era hacer simulaciones de que se trabajaba en el país, se declaró una famosa guerra contra el narcotráfico, con la única intención de desviar la atención a lo que había sido el fraude electoral y para crear una narrativa de que se estaba haciendo trabajo cuando la realidad era que se estaban haciendo beneficios de carácter personal con grupos criminales, ¿no? Entonces creo que esa parte es bien importante, Toño, y creo que la gente no tiene que perderlo de vista. Por eso me he atrevido a estarles recordando con hechos que son del conocimiento público, que cualquier persona se puede meter a internet y checar para que vean que son reales. A mí no me gusta andar inventando historias, ¿no? Y todo lo que digo es porque tengo el documento para probarlo. Tan es así que siempre les he dicho, si estoy mintiendo, pues denúncienme o demándenme por daño moral, situación que no han hecho hasta el momento. ¿Por qué? Porque saben que lo que yo digo es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Entonces creo que es bien importante para la gente, ¿no? Y por eso la importancia de este juicio y de cómo se va a llevar a cabo. Si tú a mí me preguntas, pues por supuesto que yo no le voy a creer a un testigo delincuente protegido. Lo que pasa es que lo que se les olvida es que la fiscalía empieza de forma muy general a dar ciertas informaciones que posteriormente con los demás testigos y las pruebas que van a ir ofertando van a poder demostrar. Parece un dato mínimo el hecho de que le regalaron una motocicleta Harley Davidson. No dudes que posteriormente se demuestre que esa motocicleta sí estaba en posesión de García Luna, sí terminó incluso en Estados Unidos y que incluso demuestren que sí fue un regalo por parte de los grupos criminales. No nada más por ponerte un pequeño detalle. Y le pido al equipo que nos grabe, César, porque quiero pedir tu análisis sobre esto precisamente en el caso, lo que planteas. ¿Por qué crees que la fiscalía aquí en los Estados Unidos está utilizando el recurso de personajes pues relacionados con el crimen organizado? Uno incluso dicen que era un narcocaníbal. Hay, pues vamos, precedentes de este tipo de situaciones que podrían hacerlos cuestionables. ¿Por qué no utilizar el testimonio de personajes muy honorables como el general Tomás Ángeles de Aguajare o precisamente el excomandante Herrera Valles? ¿Por qué crees que fueron convocados simple y sencillamente estos testigos? ¿Consideras que podrían estar simple y sencillamente destinados a perder? Mira, Toño, tú sabes que en lo personal yo no tengo un buen concepto del general Tomás Ángeles de Aguajare, públicamente lo he dicho, que es una de las personas que estuvo presente cuando yo fui secuestrado y torturado por personal militar, cuando él era secretario particular del exsecretario de la Defensa Nacional, ¿no? Enrique Cervantes Aguirre. Eso no quita que él, de acuerdo a la historia que él comenta, pudo haberle hecho el conocimiento en su momento al presidente de la República de los nexos del secretario el secretario de Seguridad Pública Federal. Para que la gente no se confunda, Tomás Ángeles de Aguajare fue subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón. No fue en el sexenio de Vicente Fox, fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando él fue subsecretario de la Defensa Nacional. Para mí los comentarios que él realiza lo que me generan mayores dudas es si él tenía en teoría conocimiento, el hizo del conocimiento, quien era presidente de la República en aquel entonces, ¿qué pasó con el general Galván Galván, que era el secretario de la Defensa Nacional? ¿A poco él no tenía la información que se la pudo haber hecho llegar también al presidente de la República? Entonces creo que el comentario va más encaminado hacia eso. Pero Toño, tienes que recordar
que la forma de trabajo que tienen los fiscales norteamericanos está basada en lo que fue el ataque a las mafias italianas, ¿no? Que era la Cosa Nostra y con la famosa ley Rico. Esta ley Rico lo que hacía era que utilizaba a criminales confesos por crímenes directos que podrían rendir testimonio que pudiese servir para acabar con este grupo del crimen organizado. Y esa es la forma de trabajo que han tenido en las últimas décadas porque les funcionó mucho en este trabajo que hubo, ¿no? Por Rudolph Giuliani para acabar con las principales familias de la mafia en los Estados Unidos y que eran pues quienes se encargaban casi de el gran número de delitos que se cometían no solo en Nueva York, sino en todo el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la forma que han tenido y que han estado trabajando y que a ellos les interesa para poder llevar a cabo. Hay que recordar que este juicio viene como consecuencia del juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, por eso la gente se confunde. Recordemos que de acuerdo a la jurisdicción, tendría que haber sido una corte de Florida o una corte de Los Ángeles quien hubiera tenido que hacer las imputaciones directas en contra de García Luna desde donde fue detenido, el lugar en donde él vivía. ¿Por qué se buscó que fuera en esta corte en Nueva York? Porque es la continuación. ¿Por qué se buscó que fuera el mismo juez que llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán? Porque es la continuación de este juicio contra el cártel de Sinaloa y sus principales figuras. Por eso se está llevando ahí para que la gente pueda tener en claro por qué se da esta situación y que además las declaraciones vienen y se tomaron por ciertas del juicio de Joaquín Guzmán. Por lo mismo se hacen las imputaciones en contra de García Luna porque ya se tenía una investigación que data, por lo menos de acuerdo a lo que manifiestan los mismos fiscales, de más de 10 años. Eso es algo que creo que es muy importante porque tiene mayor peso el que un criminal confeso que ya reconoció haber cometido delitos por los cuales fue sentenciado, pueda manifestar de forma directa lo que le consta y que ya fue probado de forma anterior en otro juicio. Un ejemplo muy claro para que la gente lo pueda entender, porque de alguna forma sí son importantes el testimonio que puedan rendir. No todo el testimonio, pero sí parte de él. Si ya se comprobó que él, por ejemplo, traficó drogas hacia los Estados Unidos, recibió dinero y ese dinero lo movió hacia México, él ya está por lo menos demostrado que hubo cantidades de drogas y cantidades de dinero que recibió. Además, que él trabajaba a lo mejor para una persona como Joaquín Guzmán Loera, no por poner un ejemplo, no es el caso, pero para poner el ejemplo, en donde ya quedó comprobado por medio de una sentencia y es una verdad jurídica que efectivamente él trabajaba para él. Con esos datos y con esos antecedentes, entonces tú manifiestas y también se declaró en su momento que la persona que apoyaba al cartel era fulano, mengano y perengano. Y si bien es cierto, a lo mejor no aportan otro dato de prueba que pueda corroborar el dicho, sí existen ya un par de sentencias que lo hacen creíble, ¿no? Y eso concatenado con todas las demás declaraciones de los diferentes delincuentes confesos y con las pruebas que terminará ofreciendo a la fiscalía, le darán certeza al jurado, porque hay que recordar algo. Aquí lo importante es convencer a 12 ciudadanos de los Estados Unidos que no conocen de leyes y que lo único que hace el juez es que se lleve, ¿no?, la regulación legal, ¿no?, del juicio, pero es para convencer a esos 12 ciudadanos que de forma unánime van a determinar si es culpable o no. En caso de que no haya un concepto de unanimidad por parte de estos 12 jurados, recordemos que el juicio se va a declarar nulo. Entonces, creo que es muy importante esta parte para que la gente lo pueda entender y el por qué se utilizan a delincuentes confesos en los cuales ya existen sentencias de hechos que ya pudieron demostrar que son reales. Por eso utilizan mucho este precepto de la ley Rico, que es para atacar a grupos criminales y que tuvo tanto éxito con lo que fueron las mafias en los Estados Unidos. No, y mira, hace unos momentos Vicente Serrano nos daba claridad sobre esto. Él consiguió entrar a la corte del Distrito Este ahí en Nueva York. Y de hecho, le pido al equipo que nos grabe, querido César, para enlazarnos directamente con precisamente Vicente Serrano, justo ahora, a la salida precisamente de esta otra audiencia, un testigo que tuvieron. Vicente, estamos con César Gutiérrez Priego, estamos hablando precisamente de lo importante de lo que son esos testigos criminales por la claridad que dan al respecto.
¿Qué información nos tienes ahora sobre el juicio? Mi querido Toño, mi querido César, te mando un abrazo también a ti. El juez ha declarado una pausa para la comida, 1 hora de comida. Y bueno, pues ahora es el abogado defensor, César de Castro, el que está interrogando a Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Debo de decir que la solidez de la que reportaban algunos corresponsales ayer de los argumentos iniciales de César de Castro, hoy pues creo que se le olvidaron al abogado, se ve en algunas ocasiones un tanto perdido, se ha equivocado en algunos apodos de miembros del crimen organizado, se ha equivocado en algunos nombres incluso. Yo noto titubeante hoy a César de Castro, el abogado defensor de Genaro García Luna. De hecho, me llamó la atención cómo García Luna lo miraba fijamente, no le quitó la mirada por mucho tiempo y bueno, hay que decir que entre otras cosas que ha declarado el Grande antes de esta llamada cross-examination, que es cuando la defensa toma también la oportunidad de entrevistar al testigo, en este caso le decía el Grande, Sergio Villarreal Barragán hace referencia a que en algún momento durante este conflicto entre la facción del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, con los Beltrán Leiva al interior del cártel del Pacífico, hubo momentos en los que asegura el Grande, se entregó información por parte de los Beltrán Leiva en torno a los personajes que querían que fueran arrestados. Hacía referencia hace un rato en cómo sicarios del grupo de los Beltrán Leiva terminaron realizando el operativo en la Ciudad de México para arrestar al hermano de Ismael El Mayo Zambada y después entregárselo a los verdaderos policías. Bueno, dice que en uno de esos momentos también se entregó información al ejército y que personajes del ejército vendieron la información. Ha sido una jornada de declaraciones en relación, de acuerdo al Grande, siempre hay que decirlo, de cómo varias agencias del gobierno se corrompieron y recibieron los beneficios de miembros del crimen organizado. También, César, para que estés al tanto, ya reportaba hace rato que el Grande se ha enfocado, y los fiscales, obviamente, con su interrogatorio, en pintar a un Cárdenas Palomino como la mano que cobraba, sobre todo eso, que cobraba los dineros que se le enviaban a Genaro García Luna. Y con esto también queda, creo yo, en entredicho el expresidente Felipe Calderón, que reconoció a ambos como grandes personajes de las fuerzas policiales y de acuerdo al testimonio, insisto, siempre al testimonio de Sergio Villarreal Barragán, estos dos personajes pues son los corruptazos. Genaro García Luna como líder de esta mafia al interior de las fuerzas policiales, el gran jefe, y Luis Cárdenas Palomino como el gran achichincle de las cosas que están surgiendo. Y ahora en momentos en que toma la batuta la defensa, el abogado defensor de Genaro García Luna, creo que está pintando su estrategia para llevar al jurado, por ahí la veo yo, así lo entiendo, a pensar que en un descuido, no lo tengo definido, pintar a Genaro García Luna como la víctima del crimen organizado, porque le ha estado preguntando insistentemente al Grande sobre lo que le ocurría a los que consideraban desleales, traidores, y que pues muchos de ellos terminaron asesinados por los liderazgos del crimen organizado. Hay que señalar que en algún momento, dice el Grande, estuvo presente cuando frente a Cárdenas Palomino
le llama directamente a Arturo Beltrán Leiva, a Genaro García Luna, y Genaro García Luna dice que se va a mantener neutral, que le pregunta a Arturo Beltrán Leiva en esta pugna luego del arresto del Mochomo, el hermano de Arturo Beltrán Leiva, de qué lado iba a estar, de qué bando iba a tomar, y que Genaro García Luna dijo que de ninguno, que iba a mantenerse neutral, cooperando con ambos bandos, algo que molestó muchísimo, dice Arturo Beltrán Leiva. En fin, fue de hecho después de aquella pausa en la que salgo a darles el reporte, mi querido Toño, un episodio no muy largo, que digamos, con el abogado defensor de Genaro García Luna también cuestionando al testigo cooperante de los fiscales de Estados Unidos. Y pues afortunadamente tenemos la oportunidad de reportar lo que estamos viendo y estamos escuchando al interior de esta Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, para que confirmen o confirmando lo que les decía, que Genaro García Luna se percata de la presencia de algunos periodistas, entre ellos su servidor, luego de la pausa de hace rato, y que después de estar cuchicheando y sonriendo con una mujer que forma parte de su equipo legal y que le menciona que estamos ahí presentes, ahora lograron conversar por breves momentos poniendo o tapándose con uno de los monitores que se encuentran en esta sala en donde se está registrando una audiencia más, un episodio más de este juicio contra Genaro García Luna. Estados Unidos contra Genaro García Luna, mi querido César, mi querido Toño. No sé si César quisiera agregar algo sobre esto, que estaba dando un análisis muy importante sobre los recursos tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Oye, ¿no te llamó la atención que el mismo Grande dijo que cuando detuvieron al rey Zambada, que se hicieron pasar por agentes del Asiado, le tomaron una fotografía para que no se los fueran a cambiar las autoridades de la Ciudad de México? O sea, imagínate, uno de los delincuentes confesos más importantes que ha habido en el país y que ahora es testigo cooperante en Estados Unidos, porque hay que recordar algo. Sergio Villarreal, el Grande, fue el testigo estrella protegido en la Procuraduría General de la República con Marisela Morales en el sexenio de Felipe Calderón, y que hizo imputaciones a cientos de personas, y en México se decía que era una verdad escrita lo que él declaraba. Tenía nombre clave de Mateo. ¿No se te hizo raro que él mismo se quejara que la corrupción en México era tan grande que le tuvieron que tomar una foto al rey Zambada para que no se lo fueran a cambiar? Sí, básicamente dice que la corrupción reina de tal manera que ellos, para asegurarse de que no intercambiaran al detenido, en este caso el rey Zambada, en este revelador operativo del que hace mención, que fue llevado a cabo con sicarios más que con policías, y que después entregan al hermano del Mayo Zambada a las autoridades reales, que le toman fotografías, se aseguran de tomarles o de ordenar que se tomen fotografías antes de subirlos a las patrullas de la policía del Distrito Federal en ese entonces, y verificar que el entregado era precisamente el mismo que habían ayudado a arrestar. Definitivamente, de las anécdotas que van quedando, como, y les decía, creo que la defensa va a ir por este camino de pintarle a los jurados que el cártel no perdona lo que vean como alguna traición, y por ahí podría darse el caso sin, de que pinten a García Luna como una víctima que con miedo coopera al final con estos personajes, porque insistentemente César de Castro, el abogado defensor de Genaro García Luna, le pregunta a El Grande por su rivalidad con el Z40, Miguel Treviño. Le pregunta, ¿pero era un odio personal? ¿Usted ha declarado que fue un odio personal porque le habían asesinado a su cuñado? Después el Grande corrige al abogado defensor de Genaro García Luna y dice, pero usted salía los fines de semana
buscando a este personaje, ¿no? Dice, no nada más los fines de semana, todos los días, provocando la risa de algunos de los presentes en esta audiencia durante la sesión de preguntas de interrogatorio de la defensa. Dice el Grande, nada personal, todo negocios, no me caía bien este personaje, pero business is business, básicamente, en estas declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, que seguirá siendo interrogado por el abogado defensor de Genaro García Luna cuando regresemos de este receso para la comida alrededor de la 1:30 de la tarde, mi querido Toño, mi querido César. Yo les quería comentar, y de hecho le pido al equipo que nos grabe, que en el monitoreo de notas que hemos hecho en tanto medios tradicionales en México como en los Estados Unidos, me encontré con una entrevista que le hacen para NPR aquí en Estados Unidos. Ya saben que tienen esta especie como de intercambio con la BBC de Londres, a un periodista mexicano en el que por supuesto que durante toda la entrevista se critica a López Obrador y etcétera. Pero me llama mucho la atención, querido César, querido Vicente, que se maneja siempre la presunción de inocencia de Genaro García Luna, a pesar de la gran montaña de evidencia que existe en su contra, a pesar de que ha sido documentado en varias investigaciones periodísticas con todo el rigor, pues estos nexos que habría tenido con el crimen organizado, a pesar de las declaraciones que existen de personajes que habían advertido a Felipe Calderón y etcétera. Y yo quería pues hacer este análisis con ustedes, tú César como abogado y Vicente como periodista, puesto que yo no vi a la BBC, por ejemplo, cuestionar que no se estaba manejando la presunción de inocencia de un personaje como Saddam Hussein cuando lo detuvieron y que pues después lo condenan a muerte. En todo momento se conoció sus violaciones a los derechos fundamentales. No sé si quieras opinar algo sobre esto, querido César. Mira, yo sí creo que se tiene que defender la presunción de inocencia en todo momento, pero que también nosotros tenemos que ser realistas con los análisis, y los análisis son lo que son. Nosotros no estamos diciendo en ningún momento que Genaro García Luna sea culpable, porque eso lo va a determinar un jurado, ¿no? Porque desafortunadamente en México nunca se le inició una carpeta de investigación, y si se le inició fue posterior a. Recordemos que cuando fue la operación Limpieza, que por ahí hubo imputaciones directas en contra de Genaro García Luna, quien salió a eximirlo de toda responsabilidad fue el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Entonces, pues desafortunadamente en México ya dijeron que no había delitos que perseguir, por lo menos en aquel momento, ¿no? Y con Marisela Morales, días antes de que entrara el presidente de la República y el nuevo fiscal general, se le exoneró por haber utilizado estos testigos protegidos que mentían de forma flagrante, que se les demostró, y que fue ordenado por un tribunal colegiado que se iniciaran estas averiguaciones previas. Una cosa es que nosotros no podemos decir que es un delincuente confeso, pero nosotros sí podemos suponer, sin violar su presunción de inocencia, que él cometió una serie de delitos y de actos omisivos. ¿Para qué? Para proteger a un cártel de la droga, porque por lo menos la imputación está en ese sentido. Y creo que tenemos que ser muy claros, ¿no? Hasta que no exista una sentencia, el señor será culpable, pero por lo menos dicen por ahí, si huele, ¿no? Como marrano, chilla como marrano y hace como marrano, pues muy probablemente es un marrano, ¿no? Entonces, bueno, creo que es nada más de lógica. Yo como abogado jamás voy a violar la presunción de inocencia, pero sí puedo emitir opiniones de carácter personal de acuerdo a la evidencia que existe. Y miren, pues déjenme integrar a esta conversación, ya se volvió a conectar, lo habíamos perdido por unos momentos, pero déjenme integrar esta conversación que puede ser muy enriquecedora por todos los que estamos aquí, también Jaime Hernández y a Francisco Cruz, que nos podrían también dar claridad sobre el hecho. Vicente nos acaba de dar a conocer, queridos compañeros, pues lo último de lo último en cuanto a las declaraciones del Grande, cómo es que vincula absolutamente a Luis Cárdenas Palomino, como la mano que recibía el dinero para García Luna, el puente que tenía García Luna con el crimen organizado. Te saludo con mucho gusto, Jaime. Paco, ¿cómo les va? Muy buenos días, querido Toño, querido Vicente, muy buenos días, querido César, querido Paco. Aquí listo. Paco, bienvenido también. Jaime, César, Vicente, Toño, buenos días.
Mira, pues sí, ¿no? Como cada día que pasa, y apenas estamos empezando, como que se va a abrir una caja de Pandora, ¿no? El PAN se dejó seducir muy bien a partir de 2000 con toda la corrupción priista y se volvió tan corrupto y tan sinvergüenza como el PRI. Y Genaro García Luna, pues es el ejemplo, ¿no? Algo que me gustaría mencionar, mi querido Toño, ahora que recuerdo, es que el abogado defensor de Genaro García Luna le pregunta a Sergio Villarreal Barragán el Grande si había en algún momento visto a Arturo Beltrán Leiva asesinar a alguna persona. Se han dado detalles horrorosos de ejecuciones, de asesinatos, de torturas por parte de miembros del crimen organizado en México, pero esto es importante. El Grande había señalado que nunca había visto a Arturo Beltrán Leiva asesinar a una persona, y César de Castro le tira la curva acerca del asesinato de 2 mujeres, luego de que estas mujeres opinaran sobre la esposa de Arturo Beltrán Leiva y que toma su AK-47 y les vuela la cabeza. Y hay detalles así horrorosos que no me gustaría compartir necesariamente a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura porque son muy gráficos, pero ahí es donde el Grande dice, sí, es cierto, yo estuve ahí presente, y lo cuestiona, lo pone, lo arrincona el abogado defensor César de Castro diciendo, ¿y cómo es que de un momento a otro te acordaste de algo que es para no olvidarlo jamás porque terminaste salpicado de sangre? Y así como estos episodios, quiero rescatar durante el interrogatorio por parte de la Fiscalía que el Grande menciona que Genaro García Luna los puso en contacto con un personaje de Israel para que les compartiera y les vendiera equipo de espionaje. Y bueno, habría que ir definiendo que esto nos va a dar elementos para pintar lo que hemos venido analizando por ya algunas semanas con la ayuda del abogado César Gutiérrez Priego, con el maestro Francisco Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández. Mi querido Toño, amigos, es que esto no es necesariamente García Luna, sino algo más perverso, una gran red de corrupción o una presunta gran red de corrupción al interior de las fuerzas policiales. Mi querido Paco, mi querido César, mi querido Jaime, de las cosas que estoy tratando de compartir con ustedes, con todos los detalles que se están dando precisamente al interior de la Corte. Paco, ¿cómo ves? Bueno, Vicente, debemos recordar, sí, que Genaro García Luna tenía una gran edad, Eduardo Margot, y la compra de equipo de espionaje. Sí, Paco, te voy a interrumpir un momento porque te perdimos por unos momentos. Me parece que habías mencionado a un personaje precisamente que pertenece a la comunidad judía, ahora que se plantea en el juicio de Genaro García Luna, que precisamente un personaje de origen israelí les había vendido en la Ciudad de México una serie de aparatos para intercepción de llamadas, para reconocimiento de micrófonos, pero te perdimos la comunicación. Nos hablas de un personaje en específico, ¿cierto? No, pero claro, mira, hay que recordar que Genaro García Luna, desde la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, sí, trabó primero acercamiento y luego amistad con Eduardo Margolis, quien es un personaje de la comunidad judía con el que supuestamente negociaba algunas liberaciones. La verdad es que las bandas, después de
de la de Daniel Arismendi López, el Mocha Orejas. Después de esa banda, prácticamente todas las bandas de secuestradores las controlaba Genaro García Luna, con sus personajes que venían con él desde el CISEN. Así, y ellos traban negociaciones y cercanía con Eduardo Margolis, y empiezan una gran amistad de negocios, de compra de equipamiento, de inteligencia, y entonces ahí está el vínculo con la comunidad judía y con el equipo que trajeron de Israel, que además, bueno, lo recordamos ayer, César lo ha recordado ya varias ocasiones, tenía el grande, en su momento fue uno de los informantes protegidos de Genaro García Luna. No sé si, y le pido al equipo que nos grabe, no sé si quiera agregar algo de esto, ya sea César o Jaime, sobre este personaje y sobre lo que se plantea hoy en el juicio. Mira, no es de irnos tan lejos, Toño. ¿Cómo puede ser posible que utilizaron como testigo colaborador, testigo protegido, ¿no?, a Sergio Villarreal Barragán, conocido como el Grande, con nombre clave Mateo? Se le estuvo pagando como testigo protegido, se le dio protección de este gobierno, y que ahora sea un testigo colaborador del gobierno de los Estados Unidos en contra de García Luna. Entonces, ¿cuándo mintió el Grande? Cuando estaba en México haciendo imputaciones a todos estos enemigos, ¿no?, de la Procuradora General de la República y de García Luna, o está mintiendo ahora que ya se encuentra en los Estados Unidos. Creo que esa pregunta es muy importante. O a lo mejor será el karma, ¿no?, que nos alcanza a todos. Tal vez eso sea. Y bueno, quiero aprovechar, y le pido también al equipo que nos grabe con esto, aprovechar que estamos todos aquí, que tenemos también a Jaime Hernández, que es el editor de La Jornada Sin Fronteras, porque no sé si ya te diste cuenta, Vicente, pero hay un caricaturista de precisamente La Jornada que publicó este tweet que va a poner don David en pantalla, un tweet en el que pues, siento que te difama, ¿no? La verdad, me parece que es verdaderamente cuestionable, si lo tenga por ahí don David, para que lo podamos compartir con Jaime, contigo. Indescifrable, en mi opinión, monero de ahí de La Jornada, escribe: toda la morenada ansiosa, temblorosa de emoción, esperando que en el juicio de García Luna le echen caca grande a Felipe. AMLO lo aborrece y sus servidores que hacen tareas de periodistas también, como el Vicente Serrano haciendo el ridículo en las calles de New York, y te pone tu foto en la que estás con una sombrilla, frente a nuestro equipo, como lo hacemos muy dignamente. ¿Quién es este personaje? Se llama Magú. Bueno, no sé si nos puede informar sobre esto el querido Jaime. No, a ver, nada más quiero decir una cosa, mi querido Toño. Yo estoy claro de lo que estamos haciendo y no me importa en dónde publica, si publica en donde publique, pues yo sé que estoy en la lista de los periodistas acreditados, asignados a estar al interior. Yo estuve ayer acá por una decisión propia afuera con la gente que nos apoya, la comunidad que ha venido a respaldar lo que hacemos desde nuestra independencia. Y bueno, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Si ando con este micrófono pues todo pelado, y si ando con un tripié que tiene cinta canela, lo hice a propósito porque la cinta canela siempre la vamos a necesitar. Los que sabemos de televisión entendemos que siempre necesita cinta canela, y ahí está por alguna razón, no porque esté roto nuestro tripié. Y si así lo fuera, pues qué. Lo importante es que estamos adentro. Soy el número 16 en la lista de los periodistas acreditados y permitidos entrar a esta audiencia, así que pues yo creo que pues no podemos parar. Mira, esto es lo que me importa a mí. Esta gente que nos trajo hasta champurrado, mira, ahí está. ¿Quién hizo el champurrado? Ahí está, mire, la señora hizo el champurrado. O sea, mi querido Toño, esos que critican es porque no están aquí. Esos que critican es porque pues no tienen interés necesariamente en brindarle a sus audiencias, a sus lectores, a sus suscriptores información de primera mano. Así que
Aquí está lo que... Bueno, síganle. Entre más nos critiquen, más famosos nos van a hacer, hombre. Y sigan haciendo chile con la cola total. Me da mucha risa que los que critican no están aquí, mi querido Toño. Pero bueno, te saludo también, Jaime, y hay muchos detalles que analizar, ¿no? Desde, como dice el grande, que Genaro García Luna recibía el dinero cada mes por parte de los Beltrán Leiva, de cómo se hacía una polla, una vaquita para juntar dinero entre los diferentes liderazgos del cártel de Sinaloa, y que después Arturo, cuando se pelean todos en el cártel de Sinaloa y toman partido, decide él seguirle pagando por su cuenta a Genaro García Luna con tal de que le siga apoyando con información e inteligencia. Pero bueno, al final son las declaraciones del grande, que continúa en el banquillo de los testigos siendo interrogado por la fiscalía y por el abogado defensor de Genaro García Luna. Sí, yo creo que desde el principio sabíamos, querido Vicente, que la clave de la defensa será tratar de desacreditar por todos los medios posibles a la acusación, a los testigos que ha presentado la fiscalía. ¿Y por qué es importante desacreditarlos? Porque aquí estamos hablando y de alguna manera ustedes, los que han intervenido, han apuntado hacia eso. Es decir, están tratando de contrarrestar el daño infligido ayer por Sergio Villarreal el Grande, cuando desveló que le entregaba el dinero, pero es muy interesante que la gente entienda que aquí no se trata solamente de Genaro García Luna. Yo creo que de lo que estamos hablando es quien está sentado en el banquillo de los acusados, sí, Genaro García Luna, pero también quien está sentado en el banquillo de los acusados es ese ente que todos conocemos bajo el nombre de el narcoestado. Es el narcoestado el que está sentado en ese banquillo de los acusados. Entonces, han empezado por el grande. La defensa sabe muy bien lo que iba a decir el grande, y por eso los abogados de García Luna se están adelantando para tratar de desactivar, para tratar de defenderse como gatos panza arriba, eliminando, expurgando algunos de los testimonios, o de plano eliminando algunos de los testigos. Por ejemplo, a primera hora de hoy, la defensa de Genaro García Luna presentó una moción para que fueran eliminados algunas partes del testimonio que ya tenían preparados Tirso Martínez, al que se le conocía como el futbolista. Tirso Martínez fue aliado del Chapo Guzmán y ha sido un personaje que se supone que sigue, es otro de los testigos que sigue, y va a revelar. Ustedes saben que Tirso Molina se le conoce el futbolista porque lavó dinero a través de los equipos de fútbol, los Gallos de Querétaro, y se supone que esta persona que fue detenida, creo que en 2014, y extraditada en 2015, se calcula que bajo el futbolista, que era un poco el transportista, el que hacía llegar la cocaína a Estados Unidos, se calcula que llegó a transportar hasta 53 toneladas de cocaína. Entonces, cuando vayan desfilando los testigos, van a surgir los testimonios de, por ejemplo, lo que hacían hace un momento alusión nuestro querido Paco, relacionados con el Margolis. Y hay que ver que el narcoestado mexicano era una enterprise internacional, una empresa transnacional que ya opera en distintas partes del mundo. Genaro García Luna fue el muñidor de las alianzas por debajo de la mesa, por ejemplo, con los israelíes, para que les vendieran equipos de espionaje e inteligencia a los carteles, y de esta manera se creaba un servicio de inteligencia espejo de los carteles de la droga. Es decir, los carteles de la droga sabían perfectamente qué estaban haciendo los servicios de inteligencia de México, sobre todo. Podían espiar a sus adversarios, podían espiar al gobierno de México. Y en ese sentido, el grupo de los israelíes, que siempre han trabajado para todos los bandos, les vendían este tipo de equipo. Hay que tener una cuenta, por eso yo me refiero al narcoestado,
El narcoestado no solamente se encarga de gestionar las alianzas con servicios secretos que operan en las sombras, tráfico de armas, sicarios, y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que el gobierno de México está solicitando la extradición de Tomás Herón, que está relacionado con el tema de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa? Bueno, Tomás Herón está siendo protegido porque ustedes saben que Israel se ha convertido últimamente en cielo seguro para criminales de todo tipo en Israel. Hay bufetes especializados en limpiar el historial de estos criminales, como Tomás Herón, y luchan hasta que les consiguen la nacionalidad, y son bufetes que se han enriquecido de forma impresionante. Por eso Andrés Remer y Tomás Herón no han podido ser extraditados, porque hay bufetes multimillonarios que se han encargado de ofrecer cielo seguro a criminales en Israel. Entonces, para que nos demos cuenta de la dimensión que tiene el narcoestado, que está personificado en estos momentos por Genaro García Luna, que está sentado en el banquillo de los acusados. Vamos a ver desfilar testimonios. Yo no sé hasta qué punto consiga la defensa eliminar parte de los testimonios de Tirso Martínez, el futbolista, que supone es el testigo, uno de los testigos que ya esta moción la presentaron a primera hora de hoy, los abogados, y también, pero no se puede ver en qué sentido va esta moción, porque está sellado todavía según el docket del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la Corte Federal en Nueva York, que está juzgando este tema. Yo pongo sobre la mesa, si me permiten esto, porque obviamente hemos escuchado el interrogatorio de ambos bandos hasta el momento, tanto de la Fiscalía como del abogado defensor César de Castro, el abogado defensor de Genaro García Luna, y en el banquillo testificando, declarando Sergio Villarreal Barragán el Grande. ¿Qué tanto peso puede tener, insisto, lo que diga un testigo cooperante como el Grande? Si César de Castro dice, entonces usted está declarando, el Grande, usted, Grande, está declarando que vio a Arturo Beltrán Leiva asesinar a 2 mujeres. Si usted dice, habla de lo violento que resulta trabajar en el mundo del narcotráfico, de las torturas que le tocó ver, todos los detalles que se han dado. Yo me pregunto entonces qué tanto peso tiene que por otro lado diga el Grande, yo vi, yo estuve presente, yo escuché conversaciones entre Arturo Beltrán Leiva y Genaro García Luna. Y es más, en algunas ocasiones, durante esas comunicaciones, estaba presente Luis Cárdenas Palomino, que recogía el dinero para Genaro García Luna. Pregunto, por ejemplo, César. Fíjate, Vicente, pues por noticia criminal se tendría que haber iniciado ya carpeta de investigación, si no es que ya existe, contra Cárdenas Palomino. Pero recordemos que él se encuentra en una prisión federal por tortura. Es un caso completamente distinto. Y es donde yo me pregunto, ¿no? Si vamos a ver que pase algo en México o va a pasar exactamente igual que con el juicio de Joaquín Guzmán, ¿no? Del Chapo Guzmán, donde pues sí, hubo mucha mención de nombres, pero no pasó absolutamente nada. No se iniciaron carpetas de investigación, no hubo detenidos, no hubo acusaciones. Entonces creo que esa parte es muy importante. Y creo que también va a ser muy importante que la gente pueda entender lo siguiente. El que un testigo cooperador, testigo protegido, cooperante, haga imputaciones de hechos que le constan porque ya fue sentenciado por diversos delitos, aceptó la culpabilidad, también va concatenado y de la mano de otras pruebas y de otros testimonios que den certeza a lo que se está diciendo. Como yo estoy viendo, se contemplaba que podía durar 4 semanas este juicio. Si con el primer testigo llevan 2 audiencias, dicen, y posiblemente ahí se acabe, pues yo creo que a lo mejor las 8 semanas no nos van a alcanzar. Y te quería comentar también respecto a
el ataque personal que te hacen. Preocúpate el día que no hablen de ti y te pongas mejor a organizar una revolución en Twitter, ¿no? Eso sí estaría patético cuando, pues, quienes las quieren hacer no se saben ni amarrar las agujetas, ¿no? Entonces, imagínate, los revolucionarios de Twitter, ¿no? Oye, nada más para aclarar eso, hago el ridículo yo en las calles de Nueva York, como seguramente hace ridículo esa persona que está tirando ahí en la acera frente a la corte, como seguramente hacen el ridículo aquellos colegas que están allá, no sé de qué medio sean. La diferencia es que unos traen camioneta satelital, un equipo de 4 o 5 personas para que el reportero nada más salga a pararse frente a la cámara. Oye, y agarre el micrófono. Ver, rápido, ¿cuántas personas de cuántos medios entraron a la Casa Blanca para hacer la cobertura con el presidente de México? Nada más recordemos. Digital es uno, sin censura. Ok. ¿Cuántos medios digitales se encuentran hoy en la Corte de Brooklyn autorizados para estar dando seguimiento al juicio? Pues yo soy el único youtubero. Ok, entonces, bueno, pues eso habla un poco nada más para que quede claro, ¿no? Puedes caerles bien o puedes caerles mal, pero el trabajo ahí está, ¿no? Yo soy independiente, pues sí. Uno emite opiniones y la gente puede estar de acuerdo con uno o no. Es como a mí me dicen, hijo de tu perra madre, y yo, ¿qué culpa tiene mi mamá de mis opiniones? Mienten a mí, pero no a mi pobre madre. Así es. Oigan, también hay que decirlo que antes de que iniciaran las preguntas para el grande, el juez Brian Cogan señaló que 2 de los miembros del jurado tienen situaciones que necesitaban pues ser tomadas en cuenta. Uno de ellos, el número 10, dijo que tenía problemas para escuchar alguna situación con el oído, que por favor hablaran más fuerte, por eso en ocasiones hasta se vicia el sonido porque han subido a tope el volumen. Y una mujer, la número 2 del jurado, dijo que tenían que determinar qué iba a pasar porque su empleador le había dicho que nada más le iba a pagar 10 días de jurado, y bueno, había que definir si de una vez por todas, se le removía o de plano se buscaba una solución, incluso que el juez enviara alguna notificación al empleador para apelar a su compromiso en casos como este. Pero bueno, mi querido Jaime, mi querido Paco, también escucho sus opiniones acerca de, pues de esto, de esta serie de interrogatorios, pues de esta serie de preguntas al primer testigo, a el grande, en esta audiencia, y bueno, con la defensa ya también realizando preguntas. Si la defensa se enfoca en sacarle al grande sus declaraciones sobre estos detalles horrorosos de asesinatos y torturas, de la misma manera, ayer y la primera parte de esta mañana, la Fiscalía le ha insistido a El Grande que recuerde cuántas veces y las reuniones en las casas de seguridad en las que estuvo presente y que fue testigo de cómo Arturo Beltrán Leiva hablaba con Genaro García Luna, quien ha estado muy al pendiente de las declaraciones de El Grande, mi querido Paco. A ver, no escucho. A ver, Paco, dame tu opinión, tus comentarios sobre esto que surge en este segundo round de preguntas a El Grande. Pues mira, Vicente, es una película que vamos a ver mucho. El papel del abogado defensor, ¿cuál es? Pues primero mostrar en este caso a esos criminales, porque esos son, como lo que son, monstruos, y presentarlo ante un jurado, espantarlos, darles la imagen de primero, que por ser monstruos, por ser estos criminales sangrientos, no tienen credibilidad. La cuestión, y lo decía César hace rato, pues El Grande fue testigo colaborador de Genaro García Luna, ya lo hemos documentado antes, entonces es normal, ¿no? Yo recuerdo mucho, mira, palabras de Genaro García Luna cuando lo acusaban algunos narcos
decía, son diatribas, pues ahora los fiscales se tienen que enfocar seguramente en eso, pero bueno, es una lucha de narrativas, es una lucha de estrategias, es una lucha de poder, tratar de posicionarse. En algunos de los jurados, recuerda, siempre hay un líder y en ocasiones lo que es emocionante, no siempre, pero en ocasiones lo que es emocionante a los juicios en Estados Unidos, es eso, que nunca sabes cómo van a reaccionar, nunca sabes cómo van a pensar, entonces tienes que impactar y cada uno, mira, va a ser la estrategia que le convenga, la que crea conveniente, hasta donde el juez les permita usar cierta marrullería legal, para eso está el juez, ¿no? Que es el facilitador del juicio, pero tienen que impactar, no, recuerda, no en el juez, tienen que impactar en los 18 jurados, tienen que impactar en todos ellos, pero en especial, seguro que tienen por un voto, por uno, no se resuelven los casos. Y como en todos de hace mucho, tiene que ser unánime, no puede haber una mayoría, no puede haber 10-2, 9-3, no, tiene que ser unánime. Entonces es un juego de estrategias que se va a prolongar. Mira, yo creo que tranquilamente va a llegar a los más de 80 días, así como empiezan con el grande. Entonces, un juego de estrategias que empezamos ayer a ver, hoy ya lo reconfirmamos, y eso es lo que hace en parte excitante a los juicios por jurado, que es una herencia británica, ¿no? En parte. Entonces hay que verlo, hay que esperar, pero pues la lucha del fiscal, la lucha de la defensa, y por lo que veo, mira, mucho es Genaro García Luna, está colaborando en la estrategia con su abogado, los conoce, se conocen, saben de qué pie cojean, y eso es lo que vamos a ver en todo el juicio hasta que se presenten las evidencias reales, que es lo que va a impactar más al jurado. Debo de decir que otra de las cosas importantes de esta mañana, se mencionaba que la corrupción en México era de tal magnitud que recuerda el grande cómo les interceptaron en Manzanillo 20 toneladas de cocaína por personajes de la aduana que no les dejaban pasar el contenedor, y que armaron en un rancho en donde entrenaban a sicarios, así lo declaró el grande, una fábrica para producir cocaína falsa, imagínense, que después cambiaron por la cocaína buena y fue así como recuperaron este cargamento. Tuvieron que hacer paquetes que lucieran como cocaína con harina y azúcar y meterle algunos químicos, pero en realidad habla de a qué nivel estaban las cosas, que tuvieron que generar estos ladrillos de cocaína falsos para recuperar estas toneladas de cocaína, y bueno, de cómo también fue creciendo el negocio del narcotráfico de acuerdo al testimonio del grande, con el apoyo de autoridades como Genaro García Luna, Jaime. Muestra hasta qué punto el negocio de la cocaína, el negocio de los cárteles de la droga tiene un carácter tan versátil, por eso han prosperado como han prosperado, son más eficientes y además con una gran imaginación para sortear problemas, para corromper. Por eso en México los capos de la droga fueron no solamente capaces de crear un estado paralelo dentro del estado. Realmente se requiere de mucha imaginación y de mucho tesón, ¿no? Aunque en muchos sentidos la industria de la droga es admirable desde ese punto de vista. Admirable no en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero entonces esto te pone al descubierto cómo poco a poco la industria de la droga a nivel internacional ha florecido, pero se ha modificado no solamente en base a las necesidades. Por ejemplo, hoy sabemos que los carteles de la droga han dado un cambio importante hacia el fentanilo,
Pero, por ejemplo, cuando tuvieron problemas con el tema tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando se reforzó la seguridad fronteriza con Estados Unidos, los cárteles de la droga se partían de la risa porque seguían pasando a través de túneles. Fue la industria de los túneles, fue un recurso de los cárteles de la droga. Y últimamente, pues, son tan versátiles que ya trafican haciendo pasar su droga con drones específicamente. Los drones se han convertido en un elemento clave para hacer pasar la droga. Entonces, yo creo que a lo largo de este juicio vamos a enterarnos realmente de las capacidades de esta industria. Yo recuerdo muy mucho que cuando se estaba investigando el caso de Raúl Salinas de Gortari y sus vínculos con los capos de la droga en Colombia, me tocó a mí entrevistar, ¿se acuerdan que se puso a una fiscal, Carla del Ponte, Suiza, para investigar, para que, digamos, fuera una voz neutral? Y cuando emitieron su veredicto, me enviaron a mí, a Suiza, a entrevistar al principal investigador de esa red criminal que arranca con Raúl Salinas de Gortari. Y me acuerdo que en la entrevista me dijo, sí, yo ahora después de investigar esto, le juro que nunca me imaginaba, he aprendido horrores de lo que es el mundo del narcotráfico. Me he asomado a una industria impresionante que tiene una gran versatilidad, tiene una enorme capacidad de corrupción, y a pesar de ello, a pesar de las conclusiones, pues ya ves, a Raúl Salinas de Gortari nunca le pasó nada. Bueno, tropezó con 2 o 3 obstáculos legales, pero al final incluso recuperó su fortuna. Entonces estamos, por eso yo digo, ante una industria que vamos a ver, va a ser fascinante, como lo que acabas de decir, ¿no? Cómo cambiaban, les daban el cambiazo con la droga de cocaína. Bueno, dicho esto, querido Vicente, yo también quería hablar un poco acerca de las críticas que te han llovido, pero específicamente de parte de Magú, el monero, que como sabemos es monero de la jornada, es un monero de larga data muy respetado. Y yo solamente quería decir que, mira, esto te demuestra hasta qué punto en la jornada podría decirse que somos una tribu, ¿no? Pero no con el mismo pelaje, ¿no? Cada quien defiende sus ideas, sus posturas, y en ese sentido la jornada da cobijo a estas múltiples vertientes del pensamiento ideológico, ¿no? Que te puede parecer bien, que te puede ser mal, que te puede parecer execrable, condenable, pues es parte de este oficio. Yo recuerdo que hace muchos años hice una serie de entrevistas con los principales diarios de Europa, a los directores de Le Monde, a los directores de The Guardian, todos los directores de los medios españoles. Y recuerdo muy bien que entrevistando al director del periódico El Mundo, que lo dirigía Pedro J. Ramírez, le pregunté qué tan difícil era dirigir un periódico. Y me contestó, dice, mire, es tan difícil que a veces yo creo que es un milagro que al final de la jornada no aparezca en los estacionamientos del periódico o en un elevador un colega con unas tijeras clavadas en la espalda. Porque aquí hay gente que opina a veces diametralmente de forma opuesta, ¿no? Entonces, esto para decirte que a veces en un periódico, pues puede ser que sí haya cabezas, figuras que le hagan honor a la trayectoria de la jornada, pero también hay caricaturistas pues que no encajan con los tiempos, pero que hay que respetar. Digo, Claro. Y además yo sé que eres tú perfectamente capaz de defenderte a ti mismo, ¿no? Así es que ese era mi único comentario, querido Vicente. Me descubriste, yo protegiéndote, amigo, para que no te metas en camisa de 11 varas, pero mira, ¿qué les parece si regreso al interior para que no se va? Grábeme, don David. Ya me voy nuevamente al interior de la corte para que no se vaya a enojar el monero Magú, que me critica por venir a hacer el ridículo con mi microfonito pedorro y mi tripié pedorro y mi telefonito ahí de lástima, pues.
Ya me voy al interior porque si no se va a enojar el Pelón Gomis o Pedro Ferriz Híjar porque estoy aquí pasando fríos, pero nada más puedo decir, espero que no se tome a mal, que entiendo perfectamente el veneno y el ardor del monero Magú. Ha de ser muy difícil tratar de figurar y no lograrlo cuando tienes a grandes moneros que sí dan las campanadas, como Rafael Barajas el Fisgón o el estimado y respetado José Hernández. Entiendo perfectamente el ardor, entiendo perfectamente el veneno. Aquí estamos, dando la batalla. Orgullosamente somos el único medio youtubero al interior de las audiencias en este que podría ser el juicio del siglo de Estados Unidos contra Genaro García Luna. Y mi querido Toño, mi querido Paco, mi querido Jaime, con muchas carencias, pero con lo más importante, con la honestidad, con la convicción, con las ganas, aquí seguimos. Y te dejo nuevamente las cámaras y los micrófonos, mi querido Toño, para ir y regresar, para informarle como se merece la audiencia de Sin Censura. Lamento mucho enojar a muchos que en las redes sociales, sobre todo en Twitter, escupen sus miserias, pero ni eso nos va a detener. Mi querido Toño, regreso contigo. Vicente, pues te deseamos mucha suerte adentro de la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde estarás, desde donde nos estarás reportando. Ha estado todo el día, Vicente, adentro de la Corte del Distrito Este, ahí en Brooklyn, en Nueva York. Yo, si le soy perfectamente honesto y con mucho respeto para el trabajo de todos los compañeros, me parece verdaderamente insufrible e indescifrable el trabajo de Magú. Honestamente, desde antes de que se volviera fascista, sí me pareció insufrible e indescifrable, ¿no? Pero pues, cada quien se plantea que pues quiere hacer monos muy al estilo cubista y etcétera. No creo. Siento que mi niña de 2 años pinta mejor. Pero bueno, vámonos al último tema ya para cerrar esta mesa, mi querido Jaime. Te quería hacer un planteamiento y le pido al equipo que por favor nos grabe. Te quería hacer un planteamiento sobre la cobertura que se está llevando en estos momentos a nivel internacional sobre el juicio de Genaro García Luna. Estuve revisando algunas de las columnas, algunos de los artículos que llevan, si es que los llevan acá en Estados Unidos. Anoche publicaban una columna de Enrique Krause en el Washington Post, en el que pues da una pintadita de lo que es el juicio y de lo que podría enfrentar la derecha en México en caso de que sea declarado culpable. También teníamos ahí la nota de este señor Frewer de New York Times, y le he comentado al público consentidor a lo largo de estos espacios cómo es que me pareció verdaderamente indignante una entrevista que realiza la BBC de Londres con un periodista mexicano que pues nomás ataca a López Obrador, ¿no? Como todos, ¿no? En lo general en los medios de comunicación corporativos, y se plantea siempre y se defiende siempre la presunción de inocencia de Genaro García Luna. Es una entrevista que ya sabes, en estos acuerdos que tienen las cadenas, pasaron en NPR aquí en los Estados Unidos en la tarde, y me llama la atención porque tú recordarás perfectamente esto porque has sido corresponsal de guerra durante tanto tiempo. Cuando detienen a Saddam Hussein, yo no recuerdo a la BBC o algún otro medio de comunicación que estuviera peleando por la presunción de inocencia de alguien como Saddam Hussein ante los evidentes y claras violaciones a los derechos fundamentales de su pueblo. Lo mismo cuando lincharon desafortunadamente, digo desafortunadamente porque ningún linchamiento es bueno, cuando lincharon desafortunadamente a Gaddafi, nadie lo hacía como un presunto culpable, ¿no? En todos estos casos han quedado claramente quiénes son esos personajes, y ante la gran cantidad de pruebas que existen en contra de Genaro García Luna, los documentos que se han presentado, las investigaciones periodísticas con todo el rigor, me tengo que atrever a preguntarle a un periodista de larga carrera como tú si es verdaderamente necesario que como periodistas tengamos que seguir presumiendo la inocencia de Genaro García Luna. No, mira, yo creo que lo que ocurre muchísimo, yo creo que esto quizás es una de las primeras lecciones que uno aprende cuando está estudiando periodismo, y es de manera muy esquemática.
Para un periodista cuando comienza se le advierte que a veces no siempre va a ser uno capaz de capturar toda la verdad, porque a veces la verdad es compleja. Y hay una metáfora, un cuento, que hace alusión a los 7 ciegos hindúes, a quienes reúnen, y entonces está un hombre y está junto a ellos un elefante. Y todos y cada uno de los 7 sabios ciegos tocan una parte del elefante, pero claro, si uno toca la trompa y le preguntan qué es, oiga, pues es que esto tiene, no sé, parece que es como una manguera, una serpiente, otro le toca el rabo, otro le toca una pata, en fin, que uno a uno son son incapaces de descifrar la realidad que está frente a ellos. ¿Por qué? Porque no pueden, porque están ciegos, porque son incapaces de ver el todo. Bueno, eso es un poco lo que está ocurriendo últimamente en México, digo, en todo el mundo, porque es un problema no solamente de México, pero particularmente ocurre con los corresponsales de medios extranjeros. Por ejemplo, generalmente, por regla general, y esto lo dijo alguna vez el presidente López Obrador, cuando llega un corresponsal a México, siempre, y esto pues yo he sido enviado especial muchas veces y siempre yo viajaba con un archivo, me lo leía, me preparaba antes de llegar y procuraba elegirme fuentes, identificaba fuentes que me hablaran a favor y en contra. Y también hablar con la gente del pueblo. Y después de que hablas y reúnes todos estos testimonios, ya te puedes hacer una composición de escena más o menos completa. ¿Cuál es el problema de los actuales enviados especiales? Que casi siempre recurren a la gente que tiene una columna o un programa de radio, o publica en determinado medio corporativo, y entonces el input que reciben, es decir, la información que reciben ellos de primera mano, es ya información sesgada, manipulada, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi un reporte de una enviada de Euronews que aterrizó y lo primero que hizo fue entrevistar a personas que opina todos en contra de López Obrador, y por eso dijo esta periodista que el presidente quería imponerse, continuar su mandato. Otro ejemplo por ejemplo, que es mi queja, por ejemplo, con algunos medios, la CNN, por ejemplo. Uno de los periodistas más respetados, creo yo, uno de los periodistas que a mí me gusta mucho su estilo, es Fareed Zakaria, que tiene un programa todos los domingos que se llama GPS. Bueno, pero el problema de Fareed Zakaria cuando tiene que hablar de México, siempre entrevista a los mismos. Por ejemplo, Jorge Castañeda. ¿Y qué opinión te va a dar Jorge Castañeda de México? Entonces, yo creo que en muchos sentidos los enviados especiales, los corresponsales, hoy se rigen bajo la ley del mínimo esfuerzo. No se patean las calles, no buscan contrastar sus versiones. ¿Por qué? Porque estamos ante un medio en un ambiente ya de urgencia, y lo más interesante de todo esto, querido Toño, estamos en un ambiente de urgencia tan rápido, y estamos constantemente bajo una lluvia de información y desinformación, que por primera vez hoy yo puedo decir así abiertamente que hoy es más fácil creer una mentira que una verdad. Hoy es más fácil creerse una mentira que una verdad. Entonces, vivimos en un ecosistema tan cargado de guerras informativas contra información, que necesitas forzosamente de una persona que empine los codos, que se ponga a estudiar, que estudie las fuentes, pero eso no podemos pensar que lo van a hacer todos los corresponsales que van a aterrizar como si llegaran de Marte. Y dicen, bueno, pues ¿a quién le pregunto, no? Entonces, eso es un poco de lo que está pasando con y algunos de los medios más especializados y respetados incluso siguen viendo a Andrés Manuel López Obrador como un presidente que es un populista de izquierda, que quiere eternizarse en el poder. Y entonces ya con eso dices, bueno, no has entendido la realidad, no has entendido la realidad. Hay quien, yo, pues que soy muy viejo, me acuerdo que en algunas conversaciones que tuve yo con uno de los mejores corresponsales del Financial Times, yo me decía cuando terminaba su gestión como corresponsal en México,
yo le decía, digo, ¿cuál fue la parte más difícil de tu labor como corresponsal en México? Me dice, es que México es muy difícil de conocer. México es como la danza de los 7 velos. Tienes que ir descubriendo poco a poco hasta realmente encontrarte con el verdadero México. Así es que el grado de dificultad de México, y esto te lo dice cualquier periodista, las palabras que yo he encontrado más interesantes para los corresponsales, por ejemplo, los de Televisión Española, una vez un corresponsal, y digo, ¿y qué te parece México? Y me dice, es una realidad muy densa, muy densa. En cuanto llegas a México, te atrapa esa realidad y te olvidas de todo lo demás, te olvidas de España, de todo, porque México es de una densidad brutal. Y entonces tienen que trabajar el doble, el triple a veces para entender esta realidad donde la clase política se disfraza y chapulinea, y eso a veces les cuesta trabajo entender. El oficio del periodismo, los medios de comunicación también, a veces dicen, oye, ¿y este por dónde? A veces me sale azul, luego rojo, luego otra vez rojo y otro azul. Entonces, esto te habla de la complejidad, e insisto, vuelvo a insistir, vivimos etapas, vivimos una época, querido Toño, donde es más fácil creer la mentira que la verdad. Sí, y es algo que utilizan muchísimo ahora. Se van con la fácil en los medios de comunicación corporativos, en la misma radio pública acá en Estados Unidos. Uno de nuestros grandes moderadores aquí, querido Jaime, Ricardo Salas, siempre me plantea lo que están diciendo en otros sitios como Democracy Now, que es la otra mirada, otra situación completamente distinta, pero generalmente siguen esa línea, ¿no? De lo que plantean los grandes. Son muy, muy cuestionables. Yo lo digo con mucho respeto para Mary Louise Kelly, pero cuando se dio esta controversia sobre el aborto, era evidente que ella estaba muy enojada al entrevistar a un gobernador republicano del sur que obviamente quería el aborto en esta ley que se estableció con la Suprema Corte, ¿no? Y en lugar de expresar una opinión, como lo hacemos aquí en Sin Censura, en lugar de demostrar que tenemos humanidad, que somos periodistas de carne y hueso, que también sangramos, pues no, optaron definitivamente por lo robótico que resulta y lo fácil y robótico que resulta el citar o el pues hacer los planteamientos sobre las mentiras que existen directamente en los medios de comunicación tradicionales. Pero bueno, me dio como siempre mucho gusto platicar contigo, Jaime. Desafortunadamente por cuestiones técnicas de las que pues, somos ajenas, perdimos la comunicación con Paco Cruz, con el abogado César Gutiérrez Priego, pero pues, ¿qué te parece que tú nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te vean, para que te lean en la jornada Sin Fronteras? Mira, yo voy a seguir leyendo la jornada, lo que resta, ¿no? En definitiva, a pesar del compañero Bulmaro Castellanos Loza, yo voy a seguir leyendo ahí la jornada sin ningún problema, ¿no? Como el resto de los medios de comunicación corporativos y tradicionales, y analizando sus notas, pero por supuesto con mi sección favorita, que es la jornada sin fronteras. Gracias, sí, efectivamente, y esto te demuestra un poco también algo de lo que estábamos platicando. A veces la complejidad, mucha gente cree que La Jornada es un periódico que reúne alguien me dijo alguna vez, no, ustedes son los integristas de Resortera, ustedes son unos integristas de Resortera. Y yo me acuerdo que alguien me decía, no, los de La Jornada siempre andan en guaraches y nunca se bañan, ¿no? Pero es la típica, es las críticas típicas de gente que consideran que La Jornada solamente está entregada a una causa. Pero no hay que olvidar que La Jornada fue un periódico y sigue siendo un periódico creado por periodistas, gestionado por periodistas, administrado por periodistas y además una cosa muy interesante, gestionado por mujeres. Gran parte de la ejecutiva de La Jornada es mujer. Es fascinante ese tema porque la verdad son mujeres que han sabido administrar muy bien porque han administrado en tiempos de crisis, han administrado en tiempos de bonanzas y francamente La Jornada es un periódico que sigue a pesar de todo manteniéndose como un referente. Entonces tenemos que entender que La Jornada no es un periódico que sea una sola estructura granítica, ¿no? Es imposible y además sería aburrido. Imagínate que La Jornada
estuviera integrada por periodistas que comulgan con las mismas ideas, y hay gente que a lo mejor sí simpatiza con el presidente López Obrador, pero hay gente que de plano no, pero eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, y además yo creo que es bueno que haya diversidad, pluralidad de ideas. Y yo creo, y esto se lo explico a la gente, y seguramente la gente no necesita este tipo de explicaciones, ¿eh? La gente entiende bien que puede haber un caricaturista como Magú que despotrique contra Andrés Manuel López Obrador, pero es muy su derecho, muy su derecho. Y lo mismo se puede... Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo, sí, por supuesto que es su libertad de expresión, ¿no? Yo lo que cuestiono hoy es pues una difamación en realidad, ¿no? Al trabajo que hacemos aquí en Sin Censura, ¿no? Es lo que considero. Sí, pues, yo creo que se han metido de forma demasiado gratuita contra Sin Censura, y pero pues así son las cosas, Arrieros somos, querido Toño, arrieros sí, somos. no, sí, en el camino andamos, tienes toda la razón, querido Jaime. Y bueno, pues me queda más que agradecerte. Tú estás cerrando esta mesa conmigo, pero te veremos todavía en más espacios aquí en Sin Censura y pues estamos en la próxima, querido Jaime. Sí, y ya dentro de poco más de una hora voy a entrar al aire con nuestro canal hermano, no apto para cínicos, en punto de las 14 horas, no se olvide, vamos a dar seguimiento a este tema del juicio que se sigue, segundo día del juicio contra Genaro García Luna, no se lo pierda. Vamos a hablar también de lo que ha dado de sí la mañanera, en qué dirección se pronunció hoy el presidente, hay cosas interesantes. Y también les pido que me sigan a través de mis redes sociales, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Don Antonio, pórteseme bien, por favor. Siempre, y seguiré, te digo, mi sección favorita, la Jornada Sin Fronteras. Y bueno, pues ahí tiene usted al gran editor de La Jornada Sin Fronteras, Jaime Hernández, gran corresponsal de guerra.